Hola a todos, y empezamos un tema nuevo que es la estática de fluidos, ¿vale? Entonces lo primero que tengo que explicaros es lo que es un fluido, ¿vale? El año pasado ya lo vimos, pero Tomás lo voy a recordar, ¿vale? ¿Qué es un fluido? Pues como dice la palabra, es una sustancia que puede fluir, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que no tienen forma propia, ¿vale? Que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, ¿vale? Las moléculas se pueden ver libremente y adaptan a la forma del recipiente, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los fluidos? Pues los líquidos y los gases, ¿vale? Que sé que no tienen forma propia y se adaptan al recipiente que los contiene, ¿vale? Y aparte pueden fluir fácilmente, por ejemplo, por tuberías, ¿vale? Todos tenéis en casa el agua os llega por tuberías, pues porque el agua fluye por las tuberías, ¿vale? Y si tenéis gas ciudad igual, ¿vale? Pues el gas llega por tuberías, ¿vale? Fluye muy fácilmente. Os recuerdo que la única diferencia entre los líquidos y los gases es que los líquidos tienen volumen propio, ¿vale? Un litro de agua sigue siendo un litro de agua en un vaso, en un jarro o en cualquier recipiente, mientras que un gas no tiene volumen propio, ¿vale? Siempre ocupa el máximo volumen que puede, ¿vale? Pero los dos son fluidos, ¿vale? Porque los dos no tienen forma propia y cambian fácilmente de forma. Pues la estática de fluidos, ¿qué estudia? Estudia los fluidos en reposo, ¿vale? Cuando no están en movimiento, ¿vale? Si se está en movimiento, lo estudia la dinámica de fluidos, ¿vale? Es como se mueven los líquidos y los gases. Entonces vamos a estudiar los fluidos en reposo, ¿vale? Sin moverse. Este tema es muy interesante porque realmente nosotros normalmente estamos estamos en la atmósfera, ¿vale? Entonces siempre estamos rodeados de gas, ¿vale? Entonces estamos metidos en el aire y entonces es muy importante estudiar ese fluido, el aire, ¿vale? Y luego de líquidos, evidentemente más importante es el agua, ¿vale? Que es el fluido, es el líquido que más abunda en la Tierra y el que más utilizamos, ¿vale? Os comento simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Que la parte que estudia la estática, que estudia solamente el agua, la estática de fluidos, se llama hidrostática, ¿vale? Estudia solamente el agua, ¿vale? Y la que estudia las gases se llama aerostática, ¿vale? Pero no tomamos estática de fluidos en general. Todas las leyes que vamos a ver sirven tanto para líquidos como para gases, ¿vale? Entonces la primera pregunta que vais a copiar es ¿qué es un fluido? ¿Vale? Entonces respuesta, pues simplemente con que contestéis que son los líquidos y los gases, ¿vale? Que no tienen forma propia, de sobra, ¿vale? Para estudiar las fuerzas que actúan en los fluidos, ¿vale? Primero tenemos que introducir un concepto muy importante, ¿vale? Que es el término de presión, ¿vale? La presión no solamente para líquidos y gases, también puede ser para sólidos, ¿vale? Pero es un concepto muy importante en fluidos, ¿vale? Porque un fluido normalmente, al cambiar de forma, más que hablar de fuerza, siempre se suele hablar de presiones, ¿vale? Sobre los fluidos. Entonces, segunda pregunta, ¿vale? Y este es un concepto muy importante. ¿Qué es la presión? ¿Vale? Pues primero os explico un poquito y luego ya os digo la definición, ¿vale? Si yo, por ejemplo, os pongo así, ponéis la mano, ¿vale? Yo digo que voy a hacer una fuerza sobre vuestra mano de 1 newton, ¿vale? ¿Me dejáis hacer fuerza sobre vuestra mano con una fuerza de 1 newton o no? Pues en vez de 1 newton es poquito, pues no hay problema, ¿vale? Si os hago la fuerza con un dedo, evidentemente no pasa nada, ¿vale? Pero si yo os hago exactamente la misma fuerza con un alfiler, no me dejaríais, ¿vale? Sería la misma fuerza exactamente, ¿vale? ¿Por qué con el dedo no os hago daño y sí que os haría daño con un alfiler? ¿Vale? Porque lo importante no es la fuerza, que es la presión, ¿vale? Si os hago esta fuerza con el dedo, reparo toda la fuerza por la superficie de mi dedo. Si os hago la fuerza con un alfiler, toda la fuerza va concentrada en la punta del alfiler y la presión es mucho más grande, ¿vale? Entonces, para ver si un cuerpo se deforma o no se deforma, cuando hacemos una fuerza, lo importante no es la fuerza, lo importante es saber la presión, ¿vale? La presión que ejercemos, ¿vale? Exactamente igual con un clavo, ¿vale? Si con un clavo, ¿por qué tiene la punta tan afilada? Pues porque
cuando tú pegas con un martillo, si toda la fuerza se concentra en una superficie muy pequeñita, ¿vale? Pues la presión es mucho más grande, ¿vale? Entonces, ¿qué mide la presión? Pues os lo dicto, ¿vale? La presión es la fuerza que actúa por unidad de superficie, ¿vale? Que la fórmula de la presión, y copiar la fórmula, es la fuerza partido por la superficie sobre la que actúa, ¿vale? Si esta, la presión, ¿en qué unidades se va a medir? ¿Vale? Pues unidad en el sistema internacional, ¿vale? Que será la que normalmente utilizaremos. Pues si la fuerza ya sabéis que se mide en newtons y la superficie también sabéis que se mide en metros cuadrados, por la unidad es en newton partido en metro cuadrado, ¿vale? Esta unidad tiene un nombre. Sabéis que las unidades, cuando ya son muy complicadas, se les ponen nombres de físicos famosos, y en este caso se le pone el nombre de un físico francés muy importante, que ya veremos luego hasta el principio de Pascal, ¿vale? Pues en honor a Pascal se llama Pascal y se abreviaría como P mayúscula A minúscula, ¿vale? Eso sería un Pascal, ¿vale? Después poner newton metro cuadrado o directamente yo solo pondré un Pascal, ¿vale? Que sepáis que la unidad es internacional. Hay muchas más unidades de presión, ¿vale? Porque la fuerza a veces no se pone en newton, se pone en kilogramos por fuerza, la superficie se puede poner en centímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, otras unidades, por ejemplo, ¿vale? Si por ejemplo vosotros hincháis la rueda de la bicicleta de un coche y dicen la presión que pone, normalmente no va en pascales, ¿vale? Muchas veces va en kilogramos fuerza partido centímetro cuadrado. Pues sería otra unidad distinta. Pero en principio nosotros vamos a hacer siempre el Pascal, ¿vale? El sistema internacional, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer un problema de cómo se calcula, un problema de calcular la presión, ¿vale? Simplemente será la fuerza partido por la superficie, ¿vale? Por ejemplo, hay dos unidades de presión, antes de seguir, unas unidades de presión muy importantes que se gastan en fluidos sobre todo, ¿vale? ¿Y cuáles son? Y debéis de conocerla porque se gastan mucho, ¿vale? Otra unidad muy utilizada, que se gasta mucho para el aire, es la atmósfera. La atmósfera, ¿vale? Una atmósfera es la presión que se abrevia como ATM, ¿vale? La atmósfera. Y una atmósfera es la presión más o menos que hay a nivel del mar, ¿vale? La presión atmosférica, o sea, la presión que ejerce el aire a nivel del mar, que ya veremos, haremos experimento y calculemos que es una presión muy grande, ¿vale? No la notamos, pero es una presión muy grande, la presión que ejerce el aire sobre nosotros. Pues una atmósfera es la presión que hay más o menos a nivel del mar, ¿vale? Sí que puede cambiar un poco según el tiempo que hace, ¿vale? Cuando hace mal tiempo la presión es un poquito más baja, cuando hace buen tiempo la presión es un poquito más alta, pero normalmente es una atmósfera, ¿vale? Y una atmósfera, ¿cuántos pascales son? Pues una atmósfera, ¿vale? Y esto no falta que lo sepáis. Si os sale algún problema, os tienen que decir cuánto vale una atmósfera, ¿vale? Pues una atmósfera son 101.325 pascales, ¿vale? Fijaros que la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar es muy grande en pascales, ¿vale? Serían de 100.000 pascales. Otra unidad que también se gasta mucho, ¿vale? Porque antiguamente la presión siempre se medía con manómetros o barómetros de mercurio, ¿vale? Entonces se medía la altura de una columna de mercurio, ya veremos luego por qué. Otra unidad muy utilizada es el milímetro de mercurio, ¿vale? Milímetro de Hg de mercurio, ¿vale? Un milímetro de mercurio, 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Entonces la presión normalmente a nivel del mar, ¿vale? Es de 760 milímetros de mercurio. Como ejemplo, vamos a calcular la presión, por ejemplo, que ejerce un objeto apoyado en una mesa, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a poner, tenemos un ladrillo, ¿vale?
y os dicto un problema, ¿vale? De copiarlo y os hago la primera parte y vosotros hacéis la segunda, ¿vale? Os dicto el problema. Un ladrillo, este sería el número 2, ¿vale? Un ladrillo de 2 kilogramos de masa mide 25 por 10 por 3 centímetros, ¿vale? Ese sería el largo, el ancho y el alto, ¿vale? Punto. Calcula la presión que ejerce sobre el suelo si está apoyado por su cara más grande y por su cara más pequeña, ¿vale? Tenemos un ladrillo, ¿vale? Este lado mide 25 centímetros, este lado mide 10 centímetros y de alto, ¿vale? Y de alto mide 3 centímetros, ¿vale? Entonces lo podemos tener así levantado, ¿vale? O lo podemos, entonces el primer apartado es calcular la presión cuando está así por la cara más ancha, por esta, ¿vale? Y luego nos pregunta si en vez de ponerlo por esta cara lo ponemos apoyado por esta cara más pequeña, que es la más pequeña de todas, cuál sería la presión, ¿vale? Evidentemente, como la fuerza va a ser la misma, que es el peso del cuerpo, cuando está apoyada por este lado de aquí, pues la cara más grande, se reparte el peso por toda esta superficie, ¿vale? Por lo cual la presión va a ser más pequeña, ¿vale? Cuando apoyemos sobre esta base, la presión va a ser mucho más grande, ¿vale? Pues sabemos que la presión es la fuerza partido por la superficie, ¿vale? Tenemos que poner la fuerza en newtons y la superficie que pasarla a metros cuadrados, ¿vale? Entonces voy a haceros yo el primer apartado, ¿vale? Por la cara más ancha, ¿no? Por la cara más grande. La cara más grande es esta, ¿vale? Entonces la superficie va a ser, como quiero calcular la superficie en metros cuadrados, voy a poner, en vez de poner 25 y 10, voy a ponerlo ya en metros directamente, ¿vale? También se puede dejar en centímetros y luego pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Yo lo voy a poner directamente en metros, ¿vale? Serían 0,25 metros, sería esta, ¿vale? 0,25 metros y esta será 0,1 metro, ¿vale? Esta cara por 0,1 y eso da 0,025 metros cuadrados, ¿vale? Es la superficie de la cara esta de aquí, de la cara grande, ¿no? ¿Y la fuerza cuál es? La fuerza va a ser el peso del cuerpo, ¿vale? La fuerza es el peso. Pues voy a poner peso escrito sin P minúscula para no confundirnos con la presión. La presión es P mayúscula, ¿vale? Pero además voy a poner peso escrito para no confundir, ¿vale? Entonces la fuerza es el peso del cuerpo, que sabéis que es la masa por la gravedad, ¿vale? La masa se quedan 2 kilos por 9,8, se supone que estamos en la Tierra evidentemente, pues 19,6 newtons. Entonces, ¿qué presión ejerce ese ladrillo sobre la mesa? Pues la presión va a ser, dividimos la fuerza, ¿vale? Dividimos la fuerza entre la superficie, 19,6 newtons partido por la superficie, que hemos quedado que eran 0,025 metros cuadrados, ¿vale? Y eso da una fuerza de 784 pascales, ¿vale? Una fuerza pues no muy grande, ¿vale? Porque el peso del libro no es que sea muy grande y la superficie es muy grande, ¿vale? Entonces, el que tenéis que hacer a vosotros es cuando el ladrillo está apoyado sobre la cara pequeñita, ¿vale? Sobre la cara más pequeña de todas, ¿vale? El ladrillo ahora está así de perfil y está apoyado por esta cara de aquí, ¿vale? Por la cara más pequeña de todas. Esta cara, sabemos que esta cara de aquí, ¿vale? Que es la más pequeña de todas, ¿vale? Hemos quedado que medía 3 centímetros, o sea, 0,03 metros, y esta mide 0,1 metros, ¿vale? Pues por la cara más estrecha,
o más pequeña, ¿vale? Por la cara más pequeña. Calcular la superficie, que sabéis que va a ser 0,03, que es la más pequeña por 0,1. ¿Vale? Calcular la superficie. Y ahora y la fuerza va a ser la misma, ¿vale? La fuerza sigue siendo el peso, ¿vale? La fuerza sigue siendo de el peso, ¿vale? El peso es el mismo, no cambia, ¿vale? 19,6 newton. Pues calcular la presión, ¿vale? Os digo ya que va a daros 6,5 pascales, que va a ser muchísimo más pequeña, calcularla vosotros, ¿vale? La presión. Y ya os digo que va a ser mucho más pequeña que esta, ¿vale? Porque, perdón, mucho más grande, perdón, ¿vale? Da 6.500 pascales, ¿vale? Que me he equivocado, 6.500 pascales, que es mucho más grande que esta. ¿Por qué? Porque al ser la superficie más pequeña, el peso se reparte, el peso se concentra en una superficie mucho más pequeña y la presión es mucho más grande, ¿de acuerdo? Pues este problema lo queréis vosotros, ¿vale? El problema número 2. Y ahora lo que voy a hacer son unas cuestiones, ¿vale? Unas cuestiones de razonar sobre las presiones, ¿vale? Y eso ya las tenéis que razonar vosotros, yo lo voy a explicar y vosotros la contestáis, ¿vale? Entonces el tema van a ser cuestiones. La primera cuestión que voy a poneros es por copiarla, ¿vale? La 3A. ¿Por qué los esquimales usan raquetas para andar sobre la nieve? Supongo que lo habéis visto ya por la tele cuando andan los esquimales o los deportistas, ¿vale? Que se ponen unas raquetas, ¿vale? Para andar, cuando andan sobre la nieve, para no hundirse en la nieve, ¿vale? Estas son las raquetas de esquimal, ¿vale? Entonces cuando se anda sobre la nieve, pues van siempre sobre raquetas, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿por qué usáis raquetas para andar por la nieve? ¿Vale? Pues, ¿cuál sería la respuesta? ¿Vale? Yo os la voy a explicar, luego vosotros la resumís como queráis, ¿vale? ¿Qué consigues? Fijaros que la fuerza que se hace sobre la nieve es el peso del esquimal o de la persona, ¿vale? ¿Qué consigues al ponerte raquetas? Porque las raquetas son mucho más anchas, tienen mucha más superficie que el zapato, ¿vale? Entonces lo que estás aumentando, ¿qué es? Estás aumentando, al ponerte las raquetas, aumentar la superficie, ¿vale? Entonces el peso de la persona, en vez de repartirse solamente en el zapato, se reparte en toda la raqueta. Con eso ¿qué consigues? Disminuir muchísimo la presión, ¿vale? Y como hay menos presión, pues te hunde mucho menos en la nieve, ¿vale? Entonces lo que se gasta para que son las raquetas es para hundirte en la nieve. ¿Por qué? Porque repartes más el peso, hay menos presión y te hundes menos, ¿vale? En la nieve, ¿vale? Segunda pregunta, el apartado B de la 3, ¿vale? ¿Por qué los clavos tienen punta? Respuesta, todos sabéis que los clavos, si no tienen punta, no se clavan, ¿vale? ¿Por qué? Porque un clavo, cuando le pegas con el martillo, tiene que deformar la pared y entrar dentro de la pared, ¿vale? Entonces, la fuerza que haces con el martillo, si tú la concentras toda en un solo punto, en la punta del clavo, que es muy, muy estrechito, ¿qué consigues? Pues lo que consigues es aumentar la presión, ¿vale? Entonces, pues cuanto más fina es la punta, ¿vale? Menos superficie y la fuerza que hace al hacer la misma fuerza con el martillo, la presión es mucho mayor, ¿vale? Y el clavo se clava mucho mejor, ¿vale? Deforma mucho mejor la pared, ¿de acuerdo? Y la última pregunta, ¿vale? De presión es ¿por qué los faquires, ¿vale? Se tumban en camas de clavos, ¿vale? Y no se hacen daño, ¿vale? Entonces habéis visto, supongo, en alguna película las típicas camas estas o en las camas estas de clavos en que se tumban, ¿vale? El típico fakir, eso es típico de los fakires, ¿vale? Que son los que había en la India que hacían, pues tenían sus camas de clavos y se tumbaban, ¿vale? Por ejemplo, que está tumbado sobre camas de clavos, ¿vale? ¿Y por qué no se hacen daño? ¿Vale? Porque si os fijáis el truco está, la respuesta es que el truco está que fijaos que hay muchísimos clavos, ¿vale? Si solo hubiese un clavo, se lo clavarían, ¿vale? Pero como la gracia está en que como hay muchísimos clavos, ¿vale? El peso del cuerpo
se reparte, claro, sobre un solo clavo hay mucha presión y te lo clavarías, pero como si tú repartes el peso del clavo por un montón de clavos, por muchísimos clavos, ¿qué pasa? Que como la superficie de un solo clavo es muy pequeña, pero de muchos clavos es muy grande, pues el peso se reparte por muchísimos clavos. ¿Vale? Entonces la presión, realmente la presión que ejerce sobre cada clavo es mucho más pequeña, porque la superficie es muy grande, porque hay que contar la superficie de todos los clavos, no solo de uno. ¿Vale? Pues esa sería la respuesta, ¿vale? Porque había muchos clavos, el peso se reparte por todos los clavos, no por uno solo, ¿vale? Entonces la presión es mucho más pequeña, ¿vale? Porque se reparte por todos los clavos. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora os voy a poner os voy a dejar a continuación otro vídeo muy interesante en el cual también hacen experimentos y os explican un poquito mejor lo que es la presión.